Buenos días a todos los que se conectan desde Europa o desde Latinoamérica. Y queríamos daros la bienvenida a esta masterclass que se titula ¿Qué se necesita para que los consejos de administración creen valor? Y que está siendo organizada por la Fundación Women Forward. Para quienes no nos conozcáis, somos una fundación sin ánimo de lucro que trabaja desde la investigación y la formación para impulsar el talento femenino, la igualdad y el buen gobierno como ejes de competitividad y sostenibilidad empresarial. Hoy nuestro compromiso es hacer una sesión que hable de la excelencia en el gobierno corporativo, y lo hacemos porque a lo largo de estos años hemos acompañado a muchos profesionales y organizaciones en el camino hacia una gobernanza más estratégica, ética y alineada con los nuevos retos. Vamos a hablar de 3 bloques que son complementarios. Comenzaremos con una masterclass que nos impartirá Miriam Izquierdo, con una visión práctica y transformadora sobre cómo los consejos pueden convertirse en verdaderos generadores de valor, y presentará también los próximos programas de la Fundación sobre gobierno corporativo, sostenibilidad y ESG. A continuación, los socios directores de la firma legal internacional Ontier en Chile y Bolivia nos van a dar unas breves pinceladas sobre la visión regional en torno a los desafíos del buen gobierno corporativo dentro del contexto latinoamericano. Y cerraremos con una mesa redonda de 3 alumni de nuestros programas que compartirán sus experiencias reales en nuestras formaciones en gobierno corporativo y sostenibilidad, y darán cuenta de que la diferencia de los programas de la Fundación Women Forward con respecto a otros, pues es que están diseñados desde la investigación científica y con una metodología práctica e interdisciplinar, y centrada en el contexto real de los directorios, de los consejos, incluyendo la gestión de la sostenibilidad, la interacción con los stakeholders y los retos específicos de las empresas familiares. Me gustaría presentar a la primera ponente de hoy, que es la presidenta de la Fundación Women Forward, la doctora Miriam Izquierdo. Miriam es una especialista, una reconocida especialista en gobierno corporativo y autora y conferenciante, y colabora con diversas universidades europeas. Es CEO de Comerciando Global, es un chair de vistas y miembro de diferentes consejos asesores. Es coautora de Research Handbook of Boards of Directors y autora de Getting Women to the Top, Gender Bias Challenges. Y es también directora académica de los programas de la Fundación que impulsan en la formación de consejeras y consejeros en el gobierno corporativo. La experiencia investigadora de Miriam incluye colaboraciones con Morton Housel, que es uno de los principales referentes internacionales en esta materia, con quien ha publicado distintos estudios sobre valor y diversidad en los consejos y presentados, y ha trabajado con él desde Harvard, desde la Universidad ya de Harvard y en otras europeas. Actualmente, como he dicho, dirige estos programas de Women Engineering Boards y Women Investing, orientados a profesionalizar los órganos de gobierno con foco en sostenibilidad, gobernanza y diversidad y transformación. Y si te parece, Miriam, para que nos dé tiempo a hablar de todo lo que queremos, te damos la palabra para que puedas compartir tu presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pilar, y muchas gracias a los que estáis ahí, que habéis decidido uniros en ese tema que a mí me apasiona, que es el gobierno corporativo, y sobre todo un poco para hablar de esa manera de cómo el gobierno corporativo puede crear valor o destruirlo. Bueno, pues si os parece, entonces voy a compartir la presentación para empezar con la charla de hoy. A ver. Si no, te la comparto yo, ¿eh? No, la tengo aquí. Vale, perfecto. Ya la vemos. Vale, pues la pongo en formato presentación. ¿La veis? Sí, y Sí. te vas al Bueno, principio. estoy justo al final. Sí. Vale. Bueno,
No, no, Pues, se ha quedado en la última slide, ¿eh? pues yo he pasado todo. Por eso te lo comento, porque está en la última slide y no está en modo presentación. Vale. No, no, la he Ahí, puesto en modo presentación. ahí aparece el índice. Claro, pero ahora no está en modo presentación. Esto es lo que pasó el último día. Si la pongo en modo presentación, no pasan. Bueno, Y pues solo déjalo se ve si no bien. lo pongo en modo presentación. Así la vemos bien. Sí, bueno, así no está en modo presentación. Ya, ya. No sé por qué pasa esto, de verdad. Pero es lo que pasó en la última vez. No sé qué pasa con... Esto debe ser algo de Mac y Microsoft. En fin. Bueno, pues os voy a presentar un poco a los que no conocéis la Fundación. Pues la Fundación es una organización que nace para crear valor en las organizaciones en torno al gobierno corporativo, precisamente, utilizando la investigación científica y para impulsar la diversidad. Entonces, bueno, pues en el ámbito de esta labor investigadora tenemos un comité científico que está presidido por el catedrático noruego Morten Husse, que es bueno, cofundador de la fundación conmigo, y tiene un think tank. Y luego, bueno, pues hacemos formación, en este caso, pues este programa de consejos, Women Joining Boards, y un programa para Latinoamérica específico, Boosting Corporate Governance. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar un poco de qué es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un proceso que determina el propósito de la organización y en torno a ello cómo se deciden los objetivos y las prioridades de la misma. Por lo tanto, digamos que se ocupa de esa funcionalidad organizacional y de la distribución de poder entre los diferentes grupos de interés. Entonces vemos bueno, según la teoría de Matsumer, que es un poco hoy en día la que se está siguiendo, vemos que el objetivo por el cual se gobierna la corporación es el tema principal del gobierno corporativo y estudia también los roles y las relaciones que hay entre la gestión de la empresa con los distintos órganos, el consejo, el comité de dirección y los distintos stakeholders, pues accionistas, trabajadores, proveedores, los que sean. Y luego los mecanismos regulatorios y de mercados en los que opera la empresa. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pues aquí podemos ver que quién forma ese gobierno, pues bueno, una estructura podría ser el presidente de la compañía, el secretario y el consejo de administración, que tiene diferentes tipos de consejeros, ¿no? Los ejecutivos que forman parte de ese mismo comité de dirección, los dominicales que representan a los accionistas y los independientes que pueden representar accionistas minoritarios, el mercado, otros stakeholders. En Alemania puede ser incluso a los sindicatos, ¿no? Dependiendo un poco de la legislación del país y de cómo esté organizado el gobierno corporativo. Entonces hoy vamos a ver un poco en qué situación eso puede crear valor y en qué situación no. Y bueno, os quería en este tema de esa creación de valor y de la dinámica, os quería presentar a dos padres para mí básicos del gobierno corporativo, aquí tenemos, y que hablan claramente de ese comportamiento del consejo, el de las, bueno, los dos tienen gafas, ¿no? Digamos que, La barba. no sé, el de la barba es Morten Husse y el de la derecha es Mark Shackle, que es un profesor importante también, un catedrático de la Universidad Americana de Harvard. Bueno, ¿qué tipos de consejos encontramos en las empresas? Pues en líneas un poco generales podemos ver 4 tipos de consejos claramente. Consejos bárbaros, en los que pues a lo mejor hay un accionista mayoritario, un presidente o alguien a lo mejor que representa a la familia, que es el que impone y que de alguna manera se sigue lo que él dice, pero sin realmente consensuar y analizar los cursos de acción que pueden indicar precisamente cómo tomar esas decisiones, cómo establecer esa dinámica y cómo llegar a analizar las diferentes cuestiones.
Luego tenemos los consejos estos hormiga, un poco, en los que, bueno, pues hay una parte que está toda, que se establece como un poco un grupo dentro del consejo, y luego hay, bueno, otras personas muy diferentes en los que no hay apenas comunicación, porque el grupo o los grupos, los microgrupos, dominan esa dinámica, y las individualidades pues no se consideran con fuerza moral para comentar o para decidir en realidad de la toma de decisiones. Luego tenemos el consejo clan, en el que todos son iguales, todos piensan parecido, vienen a lo mejor de los mismos orígenes, el mismo tipo de formación, el mismo contacto, incluso pueden ser que sean hasta amigos, con lo cual pues difícilmente van a analizar diferentes cursos de acción o diferentes informaciones que pueden incidir en una toma de decisión. Y luego tenemos la foto en color, que sería un consejo que puede crear valor, porque, bueno, por lo menos aquí vemos que tiene diversidad de género, podría también tener diversidad de edades y podría también tener diversidad de formaciones, de conocimientos, de especialidades. Entonces, estos tipos de consejos claramente crean diferente valor. Digamos que los de la foto a color están preparados potencialmente para crear valor, pues los bárbaros difícilmente, porque al final es una imposición. Los de tipo ANT, pues también, porque al final es un consenso entre un grupo que domina el consejo y los demás están ahí sin rechistar. Y los de tipo clan están siempre todos de acuerdo. Este es el consejo de la unanimidad, pero no porque realmente se estudian la agenda, no porque realmente se llega a un acuerdo en la agenda, sino porque todos lo ven igual, son uniformes. Bien, pues eso es lo que crea un poco la dinámica del consejo y de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son entonces los elementos de este business case de la creación de valor? Pues por un lado tenemos los objetivos de la organización, las tareas, quiénes son los consejeros, cómo funciona el consejo en cuanto a un equipo, quién lidera el consejo y qué estructura tiene el consejo y cómo desarrolla sus actividades. Digamos que estos son las palancas que pueden crear o destruir valor en la organización. Bueno, ¿cuál es este esquema de interacciones y esos elementos de valor para analizar realmente si es posible? Bueno, tradicionalmente el gobierno corporativo nace en el Reino Unido y se ha ido desarrollando entre Estados Unidos y el Reino Unido de manera diferente. El Reino Unido, digamos que es más exigente que los Estados Unidos. Pero bueno, pues hemos hablado, o se ha hablado últimamente de si deben contar con más consejeros externos, si el presidente debe ser diferente al CEO, si debe haber una composición doble con un consejo ejecutivo y un consejo superior, como en el caso, como decíamos, de Alemania. Pero todo esto está un poco centrado en esa rendición de cuentas, sobre todo. Hoy hay más cuestiones claves que hay que atender para crear valor, como son lo que decíamos, esas tareas, cómo se toman esas decisiones, cuál es la estructura del consejo, quién ejerce el liderazgo, qué grado de independencia tienen los miembros del consejo y qué grado de conocimiento y habilidades, y cómo se reclutan para ello también, ¿no? Y este sería el esquema de esas interacciones de las que hablamos, que son las palancas de creación de valor. Entonces aquí tenemos actores externos, actores internos por un lado. Los actores externos son los de fuera de la compañía, que pueden ser pues, los proveedores, los clientes, los seguidores y fans, todos los que pueden crear o destruir valor dentro de la compañía o los que pueden de alguna manera ejercer un input. Los internos, que serían por supuesto pues, los miembros del consejo, los accionistas, los propios trabajadores. Las interacciones que hay entre unos y otros, pues entre los miembros del consejo, esas interacciones vienen por las aptitudes que tienen, también las actitudes, el grado de diversidad y la identidad y la inclusión que puede tener el consejo. Estas interacciones nos dan una estructura y esa estructura pues podrá llevar a ese cumplimiento de las tareas que dentro del consejo deben ser, bueno, de cierto control,
de asesoramiento y de estrategia. Y en función de cómo se diseñen esas estructuras y cómo se elabore esa expectativa sobre las tareas, pues tendremos una cultura de liderazgo y toma de decisiones o no tendremos una cultura de liderazgo y toma de decisiones adecuada, con lo cual pues el liderazgo será único de una persona o será, como veíamos antes, de un grupo que impone sobre los otros o a los que nos escucha o que son muy pocos, o simplemente habrá un presidente que pone la agenda y todos los demás dirán amén, ¿no? A esto estamos hablando aquí. Entonces, esa creación de valor, al final lo que vamos a ver en la compañía es si hay más innovación, si hay una política de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, se verifica, se reflejará en ese retorno financiero, en esa ventaja competitiva, en esas palancas de creación de valor, en función de todo esto. Y luego pues habrá es un poco hay que analizar dentro de la parte externa, ¿no? Y dentro de esa creación de valor, pues cuáles son los recursos que tiene la compañía, evidentemente, en qué momento está la compañía, el tiempo, ¿no? En qué país, cuál es el ciclo de vida de la compañía, de sus productos y cómo está estructurada la propiedad. Todos estos son un poco las claves de interacción de lo que crea o no valor dentro del consejo. Entonces, en función de esto, vemos que la creación de valor pues puede ser económico, pero puede también ser social y, como decíamos, interno y externo. Pues el interno es todo lo que influye en ese crecimiento de la propia empresa. Pues procesos de internacionalización, fusión, reestructuración, innovación, bueno, aventura pues en el sentido de aversión o menos aversión al riesgo que puede llevar a más crecimiento. Desde el punto de vista social, pues ahí tendríamos ese bienestar de los empleados, una mayor seguridad laboral, ética, programas de formación, todo esto. Y dentro del externo, pues el mismo desempeño financiero, ¿no? El rendimiento de la empresa en el mercado, el crecimiento, las ventas, un mayor desempeño social, un bienestar incluso familiar, la mejor calidad del producto, mayor calidad o satisfacción de los clientes, las políticas de sostenibilidad y mayor posibilidad de crear empleo. Lo contrario sería destruir empleo y precisamente una empresa que se contrae. Entonces, ¿para quién creamos valor? Bueno, pues dentro de la perspectiva interna, bueno, tenemos ahí, he puesto ahí dos imágenes de ABA, como veréis, pues uno sería crear valor simplemente monetario, money, 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 y el otro sería, que sería de alguna manera, pues la otra canción de ABBA, ¿no? Y And the winner takes it all. Es decir, los accionistas se lo llevan todo en, a lo mejor, una tipología de consejo, una tipología de empresa que está mirando solamente a maximizar el valor del accionista, que no es precisamente quizás la mejor manera de crear valor en el consejo. Por eso ahí tenemos que analizar, bueno, pues esas perspectivas unitarias dentro del consejo y ese corto plazo, o unas perspectivas más amplias de un equilibrio relacional y más a largo plazo. En ese corto plazo, que es lo mejor para el accionista, en ese largo plazo, que es lo mejor para la sociedad y los stakeholders, y en esa perspectiva unitaria y a corto plazo para el accionista, también pues para la administración y las personas de la empresa, que puede estar en contraposición a lo que quiere un grupo de accionistas o incluso los principales accionistas, y de la otra manera estaríamos que es lo mejor para la empresa entendida como un conjunto social que crea valor para todos los stakeholders, ¿no? Y estas serían también la parte externa y la parte interna, ¿no? Dentro de los accionistas stakeholders externos e internos, pues la gestión de la empresa y las personas. Bueno, siguiendo de para quién, pues hemos visto que en España hemos tenido una quiebra de 3 empresas cotizadas, pero también últimamente hemos visto un enfrentamiento muy claro entre los accionistas de la empresa y la propia empresa, como es el caso Grifols. Y aquí pues vemos esa violación de gobierno corporativo y de ética en los negocios claramente. Es un enfrentamiento entre el consejo precisamente y los accionistas. Entre un consejo que es una empresa cotizada, con lo cual tiene unos independientes, y el accionista mayoritario que viene de la familia y que está pensando solamente en la propia familia y en su propio interés, sin pensar
que, bueno, pues que en la empresa hay más accionistas representados y que en la empresa no debe ser hoy en día la propuesta de creación de valor maximizar simplemente el valor de un accionista, sino el valor empresarial que se queda, entendiendo la empresa como eso, como una estructura que crea valor social. Y aquí vemos que desde el punto de vista de la investigación y de las teorías de gestión, pues hemos evolucionado igualmente desde ese mandato de la agencia, que sería en el que estaría pensando, por ejemplo, esta empresa de Grifols, donde los consejeros reciben un mandato de agencia y están ahí para poner en marcha y tomar las decisiones, informar al consejo de lo que quiere el accionista, y la teoría de gestión de la producción en equipo, es decir, atender todas estas perspectivas de todos los grupos de interés que interactúan con la compañía y que crean una dinámica diferente de la toma de decisiones. ¿Qué pensáis que puede otorgar a la compañía no solamente ya un valor, sino una mejor resiliencia ante una crisis? El mandato de la agencia o el de la producción en equipo. Un accionista o un consejero que ve solamente los intereses del paquete accionarial que representa, o varios consejeros que pueden ser también accionistas, que pueden ser también ejecutivos, pero que evidentemente agrupará a los independientes, en los que velan porque la compañía cree el máximo valor, que se maximice el valor para todos, ¿no? Ese es el corto plazo, el largo plazo y esa manera de pensar en que la empresa debe ser una organización para crear valor o simplemente para maximizar el beneficio del accionista. Estuve un año colaborando con Harvard Business School en los cursos que hace Harvard de formación para consejeros, con el profesor Jay Lors, ayudándole en el curso y escribiendo business cases para Harvard. Y lo único que oía era que el consejo, la empresa, el objetivo de la empresa es maximizar el valor para el accionista. Es verdad que estamos hablando en el 2013, pero en el 2013 ya la responsabilidad social corporativa estaba bastante desarrollada y estas teorías de creación de valor estaban ya, bueno, por lo menos desarrolladas. Entonces, es un tema de evolución del gobierno corporativo y de que las empresas lo crean. O sea, a veces vemos empresas familiares que esto no lo entienden y es necesario explicárselo. Es necesario explicárselo porque si no, lo que va a pasar es que esa empresa no se va a perdurar en el tiempo. Va a conseguir, a lo mejor, si el objetivo es venderla, pues a lo mejor, si lo hace bien, consigue maximizar el valor para la venta, pero no va a llegar a esa tercera generación probablemente. Va a destruir la creación de valor de la empresa para perdurarla en el tiempo. Entonces ahí vemos que hay que considerar para crear valor el contexto, ¿no? Los recursos, quién es el CEO, el modelo de liderazgo, los atributos, el background de la compañía, como os decía, pues ese contexto geográfico, cultural, nacional entre esas palancas. Grazie, arrivederci, anche a lei. Y luego, en esa creación de valor, hoy en día, en esta teoría de los stakeholders, pues tenemos ya otras palancas, como puede ser pues, ocuparse del medio ambiente, todo el tema de la ESG, ver un poco cómo esto incide en el sector que opera la empresa, también su tamaño, las variaciones del ciclo de vida, las gestiones eventualmente incluso de las crisis y cuál es la tipología de la propiedad, si la propiedad está muy concentrada, si hay mucha dispersión. Y en función de eso, pues se puede, bueno, pues buscar un valor máximo y ver qué tipo de decisiones son las mejores pues para el contexto social también, ¿no? Bueno, aquí ahora lo estáis viendo también un poco en el consejo entre la fusión, la potencial fusión entre el BBVA y el Sabadell, pues también están hablando de ese tema, ¿no? Y el gobierno pues ha hecho un apunte que, bueno, evidentemente tiene su connotación política, pero ha puesto una serie de cláusulas al BBVA sobre el Sabadell, que, bueno, pues que por un lado miran a esto, pero por otro lado constituye a lo mejor un dictado un poco importante a la libertad de empresa.
Pero bueno, de alguna manera el BBVA ha decidido seguir para adelante, con lo cual piensa que eso le vale la pena en estos términos de creación de valor, ¿no? Bueno, entonces, los factores del sistema de gobierno corporativo influyen directamente en los resultados de la compañía, porque evidentemente para eso constituimos un consejo. Un consejo lo que tiene que hacer es informar sobre, o sea, orientar a la empresa sobre la estrategia. Si no queremos que oriente sobre la estrategia, ¿para qué lo hacemos? ¿Para controlar las cuentas? ¿Porque es un mandato legal? Bien, ahí no estaríamos hablando de términos de creación de valor. Entonces, ahí es donde establamos esa dinámica idónea de pensamiento y cómo se van a tomar esas decisiones dentro del consejo. Y entonces aquí lo vemos, ¿no? ¿Cuál es el principal destructor de valor? Pues podríamos decir que es la falta de pensamiento crítico. Ese group thinking que lo que hace es que el consejo en realidad no sirve para nada. Que lo que haga es poner en marcha lo que decide el CEO de la compañía sin más, o el que ejerce el liderazgo, el presidente. Bueno, la y venta para hoy está lo para único que puede hacer es ser un gasto. Por favor, ¿podéis silenciar los micros? Pilar, si puedes silenciar los micros. Es que te silencio a ti entonces. Bueno, entonces, ese group thinking tiene esa ilusión de que el consejo es invulnerable porque lo decide esa persona, solamente ella, para ella es invulnerable. El consejo en realidad es un instrumento para blanquear sus decisiones, pero claramente no está creando valor, porque para empezar tiene un estudio incompleto de las alternativas potenciales para esa toma de decisión, de los objetivos. No analiza todos los riesgos potenciales, viendo cuál es la opción preferida para minimizar el riesgo, bueno, en función del apetito al riesgo del consejo, pero bueno, utilizando el estudio de los cursos de acción alternativa. Puede equivocarse claramente en la evaluación, en la evaluación de alternativas de acción posible. Por ejemplo, pues imaginaros el caso del Pozo, ¿no? Cuando decidió ir a Rusia, pues un mes antes de que Rusia invadiera Ucrania, pues ahí el Consejo no evaluó claramente el riesgo de Rusia. Y bueno, hay que ver exactamente si en ese consejo tenía la diversidad suficiente para tener expertos en internacionalización que estaban evaluando esos temas, ¿no? O si fue precisamente pues una decisión que había tomado el presidente del Pozo, que había decidido que Rusia era un mercado muy grande y que le servía. Esto mismamente pasó también en Pascual en el año 2003, en el que Pascual fue a Rusia aprovechando la red de distribución de Campofrío, y el presidente estaba empeñado en crear la mejor leche para los rusos, en crear valor con su calidad, con la calidad típica del producto, calidad Pascual, pero sin tener en cuenta que Rusia es un país con ya también entonces, ha tenido unos años mejores, precisamente entre el 2005-6 y la invasión de la guerra de Ucrania en el 2023, me parece que fue. Pero siempre ha sido un país para invertir con un riesgo importante. Y bueno, pues iba el presidente del Grupo Pascual, concretamente, él se sentó con los finlandeses para que le contaran ese riesgo y él no quiso verlo porque era un gran mercado y él podía hacer un gran producto. Bueno, sí, pero... Bueno, el Group Thinking, pues vemos que los miembros no hacen críticas, ¿no? Ese consejo que veíamos ahí de Ants, ¿no? Tienes ahí al presidente y los otros pues están ahí escuchando, pero el que es distinto y quiere hacer una crítica, pues no se atreve porque está en minoría. Habréis oído hablar también de la masa crítica, por eso se habla de que la diversidad, por ejemplo, de género, que sería la más importante en esa manera diferente de pensar de hombres y mujeres por la propia conformación neuronal y del cerebro, pues recomiendan que haya por lo menos un 30% para que esa diversidad tenga cierto consenso y no se encuentren aislados para decir eso, una autocrítica. Luego suele haber esa ilusión de unanimidad, de que todos están de acuerdo. Ahí lo veíais en el consejo clan,
que todos piensan igual, son unánimes, están todos de acuerdo. Estos casos, pues por ejemplo, teníais en el Consejo de Telefónica en la época de Alierta, que eran todos sus amigos del Pilar, pues todos unánimes. Es un procesamiento pues subjetivo y tendencioso, ¿no?, de la información. Y luego, pues esta falsa imagen, ¿no?, de que hay miembros que protegen al grupo de informaciones negativas. Es como lo que estamos viendo un poco ahora, un gobierno, ¿no?, de contra de los bulos. Y dices, bueno, ya no sabemos, porque si no podemos decir libremente para lo que se nos ha venido a pedir que que asesoremos a la empresa, ¿no?, consejeros, con la visión más amplia para ese curso de toma de decisiones lo más amplio posible, pues seremos muy pobres en esa realización precisamente, por ejemplo, de planes de contingencia y, como decíamos, en la propia estrategia. Bueno, esta teoría de group thinking pues viene de Estados Unidos, precisamente de un psicólogo, y se define como ese modo de pensar en que las personas se involucran cuando están comprometidas en un grupo cohesionado y luchan por la unanimidad, anulando esa motivación para evaluar de manera realista ese curso de acción alternativa y no sopesan esas otras posibilidades que pueden crear valor para distintos stakeholders y distintas casuísticas de la empresa. Y este pensamiento grupal pues es lo que más destruye valor dentro de una dinámica. Y al final el consejo es una dinámica porque está compuesto por varias personas que tienen que tomar una decisión y que tienen que convivir con ello y explicarlo. Bueno, dentro de estas reglas de creación de valor, pues tenemos una de las más importantes, la diversidad. Y aquí vemos, pues en la diversidad de género, pues vemos ese debate, ¿no?, de un gobierno a lo mejor en torno solamente teniendo en cuenta un arquetipo masculino y otro que puede pensar también, bueno, desde un punto de vista también femenino. Entonces, pues, curso masculino pues llevaría esa, bueno, independencia de pues todos los hombres un poco a uno. La composición mixta nos llevaría a una mayor competencia. El término, un poco el consejo masculino, pues se distribuye valor entre los propios miembros. Aquí vamos más a esa creación de valor para todos los stakeholders. El masculino estaría muy orientado a la toma de decisiones y con la diversidad orientado a procesos, no solamente a ser muy eficaz tomando decisiones, pero que no se agota, como decimos, la evaluación de sopesar cursos de acción alternativa. Habría control, mucho apetito al riesgo, pero menos innovación y menos a lo mejor disposición a analizar el riesgo. Muy centrado en temas financieros, de la otra manera pues más centrado también en la estrategia, muy identificado también con el accionista, aquí con la empresa como los distintos stakeholders. En el caso masculino, solo más en el corto plazo y aquí más en el largo plazo. Y desde el punto de vista de la investigación de las teorías de gestión, pues sería la teoría esta de la agencia, de que los consejeros lo que hacen es ser agentes, ¿no?, de los accionistas, a esta teoría de la producción en equipo, de la creación de valor entre todos, ¿no? Con lo cual podemos decir que esa diversidad de género, no solamente de género, evidentemente también de competencias, pero se supone que también en el género vamos a buscar diferentes competencias y, bueno, podría ser también de edades y sobre todo de nacionalidades. En esa dinámica del consejo sería capaz de construir mayores ventajas competitivas, pensamiento más a largo plazo, porque lo que no ve uno ve otro precisamente por esas competencias y esas habilidades, mayor capacidad para resolver conflictos, una toma de decisiones mucho más enriquecida, una fuente de valor corporativo con conocimientos mucho más amplias, innovadoras y, en definitiva, una mejor resolución de problemas y pensamiento crítico. Bueno, la paradoja gerencial. ¿Qué es la paradoja gerencial? Pues el comportamiento común del consejo hasta ahora, cuando no se piensa en esa creación de valor, es pensar o un apetito desmesurado al riesgo o una aversión al riesgo, en el sentido de que siempre hemos hecho las cosas así, vamos a continuar haciéndolas así, no vamos a innovar, no vamos a pensar en otras acciones alternativas. Dentro de ese comportamiento emprendedor y de esa creación de valor del consejo, pues en cambio
bueno, analizamos otras cosas. En ese comportamiento del consejo nos quedamos en la función control del consejo. En la otra pensamos más en innovación y en estrategia. Buscamos la innovación y para ello nos centramos también en la estrategia. Lo que decíamos un poco es ese foco excesivo en las finanzas y excesivamente poco en otros conocimientos. Evitar problemas, decir, bueno, siempre lo hacemos así, vamos a evitar, aquí no nos vamos a meter en jardines. Del otro, pues es buscar posibilidades. Decimos, bueno, pues a lo mejor este país no es bueno, pero vamos a analizar otros que nos puedan otros y cuál en función de una matriz, ¿no? Pueden ser mejores. El enfoque es muy importante porque aquí sería de arriba abajo, es decir, del presidente o el CEO es el que impulsa, de aquí sería un poco de abajo arriba también porque va orientado a procesos en la compañía y un poco más pues abierto y desde luego menos jerárquico y luego pues también lo de corto plazo y a largo plazo. Luego, bueno, pues tendríamos aquí diferentes tareas en función de la cultura. No voy a presentar esto porque se nos va a hacer un poco largo, pero veis aquí que en función de las tareas, de la cultura, del tipo de liderazgo, tendríamos pues distintas funciones de las que puede decidir el consejo, cómo sería un poco cómo se estructuraría la creación de valor y, bueno, pues un poco en función de esa estructura y luego de los miembros, pues cómo sería ese funcionamiento, cómo sería la innovación y cómo debería ser la asignación de recursos, la implementación y la distribución, que en definitiva, pues lo podemos ver en este cuadro, ¿no? Como conclusión, que la dinámica del consejo para mí es una de las claves que la gente tiene que tener claro cuando quiere ser consejero, ¿no? Cómo analizar qué tareas o qué claves tener para analizar la dinámica de este consejo y cómo prepararse para actuar en él en función de si está preparado para crear valor o no y qué puede hacer para mejorarlo. Y bueno, pues puede intentar equilibrar los objetivos buscando más escenarios nuevos escenarios para la toma de decisiones y información variada. Puede intentar equilibrar valores, pues buscando también que el equipo ayude, ¿no? El equipo, incluso hoy en día, muy claramente, como se está trabajando en muchos consejos, que el equipo ejecutivo contribuya, ¿no? A pasar esa información sobre esas alternativas de valor, porque nadie sabe más en una compañía de un tema que el equipo ejecutivo. El consejo debe estar ahí para tomar la mejor decisión en función de la información que tiene y de una visión amplia, sobre todo de crear valor, porque el equipo ejecutivo puede tener luego unos intereses que pueden ser los de la agenda también a veces del CEO. Entonces, el consejo está ahí para equilibrar todo eso y tener esa implicación contextual de la propia experiencia, a lo mejor, ¿no? Equilibrar esa estructura en el propio consejo, intentar buscar también fuentes de reclutamiento diferente en los propios consejos y buscar consejos que estén equilibrados en función, como decíamos, de habilidades, conocimientos, a lo mejor edades, si es necesario, y a lo mejor nacionalidades, que es cada vez más importante. De hecho, por ejemplo, en los consejos en España hay un 17% de personas procedentes de Latinoamérica. Y cada vez hay más, esta cifra está creciendo y es un poco por eso por lo que nos hemos planteado hacer el programa que ahora os presentaremos. Y luego, pues equilibrar el comportamiento, ¿no? Dentro del propio consejo, entre esa gobernanza de una manera sostenible y ética y esa innovación, ¿no? Y bueno, pues con esto a lo mejor a veces lo que hay que hacer es redefinir la visión y la misión de las empresas para, bueno, un poco concluir a lo mejor de alguna manera, por daros una cita referente, en la cita de Al-Khwarizmi, ¿no? Este gran matemático árabe que se le considera padre del concepto de la ética en los negocios, que nos decía que si una persona ética vale un 1, si esa persona que tiene ética además tiene inteligencia, vale un 10, y si además tiene riqueza, pues vale un 100. Pero si no tiene ética y le quitamos el 1, se queda con 0.
Pues eso es un poco lo mismo que pasa con el gobierno corporativo en las empresas en cuanto a la creación de valor. Si le quitamos la ética, si le quitamos esa teoría de la producción compartida, pues al final no estaremos creando realmente valor dentro del consejo, sino a lo mejor incluso destruyéndolo para la propia compañía. Bueno, pues hasta aquí os dejo algunas notas de bibliografía sobre este tema de creación de valor y Morten Huse, que tiene estos libros de Value Creating Board, que bueno, que tiene una nueva teoría sobre esto, muy interesante, y que lo ha analizado también en situaciones de crisis. Bueno, y con esto sin más, pues paso a presentaros brevemente los dos programas de hoy. El que tenemos para España, que lo que queremos es presentar un programa que precisamente trate este gobierno corporativo y lo centre muy bien en cómo crear valor y teniendo en cuenta las relaciones del Consejo con todos los stakeholders, internos, externos y todas las palancas de interacción. Y luego pues nos cuente bueno, todo el concepto de cómo estructurar ese gobierno corporativo y hoy en el marco de la ESG y que considere tanto la problemática de empresas cotizadas como de las empresas familiares. Es decir, que al final consigamos identificar los valores fundamentales en la misión de la empresa relacionados con el gobierno corporativo, cómo hacer negocios más sostenibles y cómo incorporar esta sostenibilidad en el propio Consejo de cara a la regulación no solo vigente, sino a la que nos viene de Europa, que está ya ahí pendiente de entrar en vigor. ¿Cuáles son las buenas prácticas? En este caso, pues tenemos un curso también muy práctico con business cases. Y lo que vemos y lo que abordamos aquí es cuáles son las buenas prácticas del gobierno corporativo desde esos business cases y analizar también esos diferentes stakeholders que interactúan en el gobierno corporativo, como pueden ser los proxy advisors y su activismo y los diferentes tipos de accionistas y cómo también hay que tener en cuenta pues, la cadena de valor de las propias empresas, ¿no? Y bueno, pues a quién se dirige tanto a directivos como a CEOs, ejecutivos, empresas familiares y grandes empresas, ¿no? De directivos. Y bueno, por supuesto, el programa cuenta con un certificado. Y bueno, pues en cuanto lo que hemos intentado es eso, que sea un programa muy práctico en el que hemos desarrollado nuestros propios casos prácticos que para empresa familiar con el grupo Barceló y para cotizada con el grupo de AENA, con el que hacemos una simulación del consejo. Y esto se complementa con un programa de mentoring con consejeros, pues en función de cada perfil, pues intentamos hacer un matching entre la persona que cursa el programa con los consejeros que tenemos consejeros del IBEX 35, de cotizadas, de familiares, un poco todo. Y esta entrevista personalizada después con un headhunter para que oriente y asesore sobre cómo enfocar búsquedas y el programa. Es un programa que se graba, con lo cual, bueno, pues se puede luego volver hacia él o si se pierde alguna sesión, pues se puede quedar ahí. Y pues damos también esas herramientas para cómo evolucionar hacia el rol de ser consejero. Y bueno, pues si tuviéramos que decir razones, pues un poco pues es el evolucionar en la carrera profesional, contribuir a crear empresas más sostenibles con estos consejos que creen valor, conocer esos retos del gobierno corporativo, esas herramientas que pueden ser necesarias para crear impacto desde el consejo, buenas prácticas, entender cómo se relacionan los stakeholders con el consejo, precisamente que es el papel del gobierno corporativo, participar en una práctica del consejo, bueno, recibir orientación sobre cómo orientar tu proyección como consejero, mentorización y contar con herramientas para liderar incluso si estás en minoría en un consejo. Y luego, bueno, pues hemos hecho un programa similar en una semana, concentrado en una semana en Madrid, donde queremos invitar a consejeras, este es para mujeres específicamente, para impulsar que más mujeres preparadas en Latinoamérica puedan acceder a los directorios
Pensando también en la nueva regulación que va a venir en México, en el que va a haber una especie de ley de paridad que va a entrar en vigor el año que viene también, y que, como os digo, cada vez hay más mujeres, sobre todo, no solo mujeres, también hombres, pero más mujeres en los consejos de las empresas cotizadas españolas. Y, bueno, pues se dirige un poco al mismo perfil, ¿no? que el español. Empresas familiares, CEOs, consejeras actuales y consejeras directivas que pueden ser aconsejables. Y aquí tratamos un poco también lo mismo. De hecho, el primero y el segundo día se comparten el programa español con el latinoamericano para fomentar ese networking. Y tiene también foco en ESG y empresa familiar, y intentamos que se desarrollen esas habilidades para esta dinámica del consejo un poco que hemos presentado, y para saber cómo gestionar los diferentes stakeholders y el trabajo en las comisiones del consejo con el equipo ejecutivo también. Y luego, para que sea más atractivo, lo que hemos hecho, pues, bueno, pues organizar en torno al curso de esta semana una experiencia cultural en el que pues se pasa un día y medio en Ávila, un día en Toledo, y se complementa también en Illescas con una cena en el restaurante del chef de MasterChef, de Pepe Rodríguez, de 2 estrellas Michelin en Illescas, pues procurando que la semana en España, además de ser muy aprovechable desde el punto de vista formativo, lo sea también desde este punto de vista de experiencia, de que se conozca más la cultura española, y que pueda servir también como una primera toma de contacto, pues eso, para potenciales mujeres que quieran o que tengan ese gusto o ese interés por formar parte de consejos en España. Y bueno, pues con esto sin más, os agradezco mucho vuestra atención, y le doy la palabra a Pilar para que presente a nuestros partners en este programa de Latinoamérica, que es el despacho de abogados Ontier. Pues muchas gracias, Miriam, por la excelentísima presentación de lo que es un consejo y cómo los diferentes organizaciones pueden crear valor. Queremos presentar a Ontier, que es una firma legal internacional que bien conoceréis muchos, que se une como socio estratégico en este programa, aportando su compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y el buen gobierno corporativo como pilares claves para la transformación empresarial, y que nos van a apoyar con todo su conocimiento sobre el mercado latinoamericano y sobre la realidad de los consejos. Están con nosotros hoy Javier Edwards, que es socio director de Ontier Chile y cuenta con una sólida trayectoria como responsable de asuntos jurídicos en destacadas empresas globales de diversos sectores. Y Mauricio Saldaña, como socio director de Ontier Bolivia, que tiene una destacada visión integral del negocio y que se traslada de forma efectiva al asesoramiento jurídico y mercantil combinado con una experiencia también docente. Entonces, os damos la palabra, amigos de Ontier, para que nos contéis un poco cuál es el contexto del gobierno corporativo en Latinoamérica. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Women Forward por la invitación y la oportunidad y por esta alianza que existe con Ontier, ¿no es cierto? Quiero agregar que en mi caso también tengo actividad docente en el ámbito del derecho comercial y el derecho económico regulatorio, digamos que tiene de alguna manera que ver y bastante incidencia con temas relacionados con lo que es gobernanza o governance, digamos, y los estándares que hoy día tenemos como exigencia en el mundo de la gestión de las empresas, cualquiera sea su tamaño, de las entidades legales, con fines y sin fines de lucro. Tengo la suerte de compartir estos minutos que vamos a tener, que son breves, así que iremos muy rápido, digamos, y tal vez de una manera un poco más coloquial, no tanto como una masterclass. Excelente masterclass, Miriam, pero realmente cubriste todos los aspectos que uno podría de una manera muy sintética y muy efectiva. Así que trataremos de hacerlo de una manera un poco más coloquial, rápida, y sin perjuicio de eso voy a compartir una presentación que sirva un poco de guía. Me voy a permitir. ¿Logran ver ahí? Sí. Sí.
funciona en mi caso el sistema de la presentación. Y si esto... Ah, perfecto. Bueno, a ver, yo lo que pondría, después de la completísima presentación de Miriam, lo que yo diría que es fundamental es tal vez poner el foco desde la mirada jurídica, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en los gobiernos corporativos, en realidad está pensando en cómo se organiza una empresa, cualquiera sea su tamaño, desde un emprendimiento, desde una familia pequeña de carácter familiar, hasta una gran corporación. Las estructuras de gobierno corporativo evidentemente son más libres en cuanto a su determinación, dependiendo el tamaño de la empresa y la naturaleza jurídica a través de la cual se organizan, ¿no es cierto? Y evidentemente que cuando ya hablamos de un consejo o directorio como un instrumento de gobernanza obligatorio, estamos hablando de aquellas sociedades que, por lo menos en el marco de lo que es el derecho chileno, me imagino que también en España quizás, y en Bolivia y en el resto de los países latinoamericanos, cuando se trata de sociedades que emiten acciones y las colocan en los mercados, en las bolsas de valores, ¿ya? En primer lugar, lo que creo que es importante tener es que preguntarnos por qué nos organizamos en sociedades, porque evidentemente en sociedades o entidades jurídicas, porque a través, ya sean civiles o comerciales, logramos básicamente atacar o abordar tareas que individualmente serían mucho más difíciles y mucho más complicadas. También porque a través de la creación de una persona jurídica, la cual vamos a gobernar y gestionar, logramos distinguir el patrimonio de los socios, el de los accionistas y el de la sociedad. Es decir, logramos establecer también alguna forma en la cual, en el evento de que esta empresa o actividad comercial o de negocios no resulte adecuadamente, podamos establecer los riesgos, digamos, debidamente alocados y establecidos de manera tal de que no se confundan los patrimonios. Después tenemos la limitación de la responsabilidad, el compartir los riesgos entre los distintos participantes de este negocio, separar la vida de los socios, accionistas de la sociedad, y la vida propiamente tal de lo que es la empresa, ¿ya? Y en general el trayecto de la organización y aquí tú interrúmpeme por favor, Mauricio, en lo que se te vaya antojando que es importante agregar o complementar. La vida del surgimiento de estas organizaciones respecto de las cuales hablamos sobre su gobierno van desde una agencia a lo que es la corporación, que es la figura más sofisticada. En el derecho comparado existe obviamente la posibilidad de establecer todas estas mejores prácticas de lo que es la administración corporativa, ¿no? La administración corporativa o governance, y básicamente tenemos la tradición del derecho civil o continental y por otro lado el anglosajón. En el caso de lo que es el derecho civil, que es al que pertenecemos nosotros, por lo menos los países latinoamericanos, normalmente siempre hablamos del animus societatis, ¿no? Del espíritu social que hace que las personas se unan, y eso es lo que los lleva en definitiva a emprender esta organización. Y normalmente en el mundo anglosajón, como recuerdo en un magíster que haber hecho en Nueva York, en el que la profesora de Derecho Corporativo de Corporate Law, lo que básicamente nos decía, no, nosotros no hablamos de ánimos societatis, sino que decimos que cuando nos unimos para hacer un negocio, lo que importa es greed, ¿no es cierto?, la codicia, y que tiene una connotación muy negativa en el mundo iberoamericano o en el mundo latino, pero en el mundo americano básicamente significa el interés en generar valor, en generar ganancia, en generar riqueza. Con respecto al gobierno corporativo y la estructura, este puede estar establecido por la gestión de los propios socios, por la existencia de un directorio a través del staff ejecutivo gerencial, que es el management de la compañía, y las juntas de accionistas de sociedades de capital, ya sean estas abiertas o cerradas. Si queremos manejar un concepto de governance, podemos decir que el concepto de gobernanza corporativa se traduce al castellano generalmente como el buen gobierno corporativo. En suma, se trata de ciertas reglas de conducta para mejorar la administración de las empresas emisoras y, como consecuencia natural, la transparencia de esas conductas con una debida información al mercado. Ese es el concepto que uno podría decir más válido para lo que es propiamente tal una corporación que está emitiendo sus acciones y tiene interacción con el mercado de valores, ¿no? Pero sin embargo, esta exigencia para una entidad de esas características es un buen ejemplo y un buen modelo a seguir
por las empresas más pequeñas, las empresas familiares, las empresas, los emprendimientos, evidentemente que hecho a medida y de acuerdo con las capacidades de poder invertir en esa estructura. Yo quiero poner un foco distinto que no se mencionó en la presentación de Miriam y que tiene que ver con cuando hablamos de la gestión de una empresa, estamos hablando principalmente de todos estos elementos de staff, ¿no es cierto?, de gestión, desde el consejo, directorio, hasta el staff de management propiamente tal, y los equipos subalternos, etcétera. Estamos hablando del negocio y de capacidades técnicas y de conocimientos propios de la industria en la cual estamos operando. Pero sin embargo, en torno a ese objeto de negocio propiamente tal está el marco jurídico y las empresas se mueven o las entidades legales se mueven en ese marco jurídico, en ese ordenamiento jurídico, y cuando hablamos entonces del mejor gobierno corporativo tenemos que tener, digamos, en vista estos conceptos que son el concepto de buen gobierno corporativo y también el concepto de compliance, que hoy en día adquiere una importancia muy relevante porque tiene que ver con, en definitiva, una serie de normativas nuevas, que especialmente lo que respecta a nuestros países en Latinoamérica, se han ido implementando porque son parte del poder interactuar con empresas transnacionales, empresas que vienen del mundo, digamos, del hemisferio norte, con las cuales interactuamos y que tienen estos estándares de gobernanza muy elevados y que, por tanto, para poder interactuar con ellos, nosotros tenemos que de alguna manera replicar, ¿no es cierto?, estas mejores prácticas, y eso lo vemos desde el punto de vista de la estructuración del gobierno corporativo y también desde el punto de vista del compliance, que básicamente implica generar dentro del gobierno corporativo una función independiente que sea capaz de identificar, asesorar, alertar, monitorear y reportar los riesgos de sanciones, riesgos de pérdidas financieras, riesgos por pérdidas de reputación, y otro tipo de riesgos que se van incorporando en un concepto de compliance de 360 grados, que se producen por inobservancia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. ¿Cuál es la función de este compliance? Viene básicamente establecido por lo que señalaba antes y que es un concepto que proviene del Basel Committee on Banking Supervision. Y aquí es importante decir que por qué se toma este concepto, o este es un concepto que de alguna manera nutre el resto del concepto que se usa en otras entidades que no son bancarias, en relación al compliance, porque claramente dentro del tipo de empresas y de las industrias, la bancaria es una de las más, o la financiera es una de las más reguladas por múltiples razones. La función del compliance y por qué la importancia de este compliance, que se ejerce dentro de la empresa en una gerencia que podrá estar o no a cargo del área legal de la empresa o del área de finanzas de la empresa normalmente, es también una función que tiene que incorporarse y elevarse como un elemento del cual se tiene que tener conciencia a nivel de los consejos o directorios. ¿Por qué? Porque en definitiva el no cumplimiento, el no estar atento digamos, respecto de todos estos riesgos que tienen que ver con temas regulatorios y legales, evidentemente que pueden afectar y generar una pérdida de valor muy significativa y material en el mundo de la empresa. Lo primero que hace entonces un buen gobierno corporativo con foco en el compliance es identificar los riesgos según su naturaleza, que podrán ser administrativos, financieros, éticos, legales. Por legales pienso en penales, en laborales, en fin, de distintas índole legal, y también reputacionales. En el compliance podemos ver dos visiones hoy día, una tradicional que básicamente pone foco en lo financiero y en lo ético, y el ampliado que incluye nuevos temas de cumplimiento normativo, medio ambiente, comunidades, relaciones con stakeholders o grupos de interés, comunicaciones estratégicas, temas laborales, paridad, agendas de género, en fin, es decir, todo lo que hoy día son los temas que se han ido incorporando a las discusiones de organización de las sociedades, tanto a nivel político como a nivel empresarial. Las áreas vinculadas con las cuales esta mirada de compliance del buen gobierno corporativo tiene que interactuar son las áreas de finanzas, las de auditoría, las de contabilidad, el área legal,
que la tendencia es que estén, digamos, de alguna manera supervisadas por el área legal interna de la empresa si es que cuenta con ella, recursos humanos y comunicaciones. En general, cuando uno piensa en cómo transitar desde una gestión simplificada, que sería la de una empresa más pequeña, a los estándares más exigentes de una corporación, tenemos evidentemente organizaciones, en el caso de Chile, en la legislación chilena tenemos desde las empresas individuales de responsabilidad limitada, que es una persona que separa patrimonios, ¿no? Y que actúa como, digamos, a nivel de negocios como una empresa, con un número fiscal o con un número tributario específico, y separa patrimonios a una corporación o sociedad anónima abierta. Establecer las diferencias en las necesidades iniciales de una organización administrativa en unas y otras, para efectos de saber qué tipo de aproximación de compliance y de buen gobierno corporativo tenemos que tener, y identificar si estamos frente a sociedades más o menos formales, más o menos reguladas. En el caso de Chile, nosotros tenemos, por ejemplo, en el ámbito de lo que son sociedades de acciones, tenemos a la tradicional sociedad anónima o corporación, y tenemos también una figura que se denomina sociedad por acciones, que es una figura intermedia, es una sociedad de capitales, pero que tiene una gran libertad desde el punto de vista de cómo establecer sus estatutos sociales y definir la manera en que se va a administrar, regular y operar. En cuanto a los estándares de exigencia, governance y compliance más exigentes en las sociedades reguladas, por supuesto. ¿Por qué? Porque están relacionadas con el mercado de valores o capitales, porque de alguna manera su conducta y comportamiento afecta a la fe pública. Si yo invierto en acciones de una sociedad, estoy creyendo en el sistema, en su integridad, y evidentemente si esa información que proporciona la corporación no es confiable, lo que estoy afectando finalmente es también el mercado de valores o de capitales. El tamaño de las mismas y la exposición y el impacto que tienen a nivel de la economía en general, tienen riesgo sistémico, que es algo que es muy importante, tienen efectos de su comportamiento en el mercado propio y en otros mercados. Cuando uno piensa en si es necesario transitar desde una gestión simplificada a una más compleja, evidentemente que surgen las preguntas del sí y el no, el por qué, los pros y contras, y evidentemente que esto yo diría que la respuesta es, esto tiene que ser progresivo, es algo que en definitiva uno tiene que buscar los mejores estándares de comportamiento en términos de gobernanza y avanzar dependiendo de la naturaleza y tamaño de la empresa, hacia aquello que nos va a permitir en definitiva también avanzar y crecer. Y algo que se mencionaba también en la presentación de Miriam, es decir, en la medida que yo tengo una gobernanza corporativa con los estándares de ESG o con los estándares, digamos, de compliance más adecuados, efectivamente que si quiero eventualmente realizar un exit desde esa entidad jurídica y hacer una venta y voy a ser sometido a un proceso de due diligence, evidentemente que eso va a significar un avance y una ayuda significativa. Claramente, si a uno como abogado le pregunta a una empresa pequeña si conviene establecer todo un modelo de gobernanza y un directorio, etcétera, con todas las complejidades que tienen una corporación, evidentemente la respuesta va a ser que no, que eso tiene que ser algo progresivo y hecho a la medida de las necesidades de la empresa en su situación presente. Hay un tema que es importante, que tiene que ver con cuando uno se prepara para ser consejero. Antes de terminar, digamos, la intervención, es que hoy día, por lo menos en el caso de Chile, no sé cómo será eso en Bolivia, la situación es la siguiente. Acaba de dictarse un par de tres leyes importantes. Una es la Ley de Delitos Económicos, que ha definido un nuevo esquema de responsabilidad a nivel, digamos, de personas jurídicas y de las personas naturales que actúan en las personas jurídicas, y eso afecta también a los directores. Hoy día los directores en Chile, siguiendo estándares internacionales, responden penalmente, responden económicamente, responden inclusive con potenciales penas privativas de libertad, y por lo tanto lo que antes era un rol, a veces yo diría, ya fuese uno consejero o director interno o externo de la empresa, era un rol un poco
decorativo o a veces honorífico, ¿no es cierto? Hoy día significa la obligación de los directores de adoptar una actitud mucho más interactiva, mucho más crítica, en el cual el agregado de valor también tiene que velar por proteger la responsabilidad penal, legal de la empresa y también la personal. Hoy día responden en Chile no solamente las personas que interactúan, las personas jurídicas, sino que también los asesores, los consejeros de la empresa. Y eso, digamos, tiene que ver tanto con el mundo del derecho penal, con todo el mundo nuevo de regulación que se acaba de dictar en Chile, la ley de protección de datos que sigue muy de cerca la legislación europea y la norma española en particular, y también legislación que proviene del mundo del derecho laboral, en el cual evidentemente se han establecido los estándares de protección a los trabajadores de manera muy significativa, incluyendo temas de diversidad, de paridad, de respeto a las diversidades sexuales, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos aquí que un consejo o un gobierno corporativo bien establecido que quiere, en definitiva, llevar a la empresa por el camino correcto, ya no solamente piensa en términos de agregar valor económico, sino que de qué manera esa empresa logra generar una especie de legitimación en su actuación económica dentro del marco social y jurídico, sin que ello implique ningún tipo de riesgo material, ¿no? Yo diría que eso es básicamente lo que puedo aportar en este momento desde la perspectiva chilena. Muchas gracias, Javier. Voy a tomar la palabra. Gracias igual a Miriam y a todo el equipo de Women Forward. Yo tuve la suerte tal vez de haber trabajado como abogado en España allá por el 2013, 2014, y luego ya retorné a Bolivia y venimos trabajando, asesorando empresas familiares, consejos de administración, empresas pequeñas, empresas grandes, multinacionales que han llegado tal vez desde España, y venimos acompañando todo lo que es relacionado al alineamiento del buen gobierno corporativo, porque nosotros en Bolivia estamos bien atrasados. Nuestro Código de Comercio, que sería lo equivalente a la Ley de Sociedades Anónimas en España, es de 1977. Entonces nos hemos ido adaptando a través de resoluciones ministeriales y aplicaciones de los distintos países, ya sea Chile, Colombia, Argentina. Como decía Javier, venimos de un derecho continental, la misma fuente. Entonces, en el año 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, lanzó los lineamientos de buen gobierno corporativo, que son recomendaciones para el correcto manejo de una empresa a nivel latinoamericano, conociendo todo el desarrollo del tracto comercial, ¿no? Entonces, estos lineamientos se han actualizado en el año 2023, el último texto, que prácticamente los 6 puntos principales son la propiedad de la empresa, el directorio, consejo de administración, la alta gerencia, la sostenibilidad corporativa enfocado en ESG, el control, más que todo relacionado a todo lo que sea control contable, y también la transparencia y revelación de información. Aquí vi en el chat que preguntaban si vamos a entrar más a detalle a lo que sea en los lineamientos o el buen gobierno corporativo en diferentes sociedades de Latinoamérica. En realidad la idea es que en el programa que se va a realizar en octubre, ahí se va a entrar a más detalle, ¿no? Aquí simplemente un pantallazo de cómo venimos en toda Latinoamérica implementando estas recomendaciones de buen gobierno corporativo, porque en sí son recomendaciones que se van haciendo. Por ejemplo, en Bolivia son 28 lineamientos. En Chile también son recomendaciones, pero tenemos diferente legislación que a la larga algunas ya están implementadas en las leyes y son de cumplimiento obligatorio, y otras son recomendaciones de cómo manejar correctamente una empresa para poder tener claro cómo es la comunicación, el manejo de la información,
cómo puede uno realizar la debida diligencia y estar al día con el compliance, como mencionaba Javier, ¿no? Realmente nosotros que trabajamos con empresas multinacionales que vienen a invertir en países latinoamericanos, tal vez no tenemos que cumplir ciertas imposiciones que hay ya en la Unión Europea, sin embargo, igual se las exige porque las empresas que hacen la internacionalización tienen que traer su normativa y cumplimiento incluso en los países que están haciendo la inversión, ¿no? Nosotros acabamos de pasar un momento muy frágil aquí en Bolivia, que hemos sido incorporados a la lista gris de la Gafi. Entonces, ahora absolutamente a todos nuestros clientes proveedores, ya sean de nosotros como Ontier o de nuestros clientes extranjeros, tenemos que hacer la debida diligencia, ¿no? Entonces, a pesar de que la normativa local no nos los exija, para poder seguir contratando internacionalmente, igual tenemos que hacerlo. Entonces, la realidad es que las políticas y los lineamientos de buen gobierno corporativo han venido para quedarse, y la idea es que como consejero de un consejo de administración, un directorio, pertenecer a una alta gerencia, siempre estar al día con todos estos lineamientos, y número 2, sugerir implementarlos, ¿no? Sugerir implementarlos, ya sea a través de diferentes códigos, un código de ética, o incluso algo que se está estilando aquí en Bolivia para un manejo de que los documentos sean exigibles legalmente, es que se esté incorporando en los estatutos de las propias sociedades estos lineamientos para que los siguientes accionistas, ya puede ser ya sea en empresas familiares o no, pequeñas, medianas o grandes, tengan que cumplir todos estos lineamientos porque ya están dentro de los estatutos de la sociedad. Entonces, es una evolución que se viene dando, y realmente como consejo para todas las personas que quieran pertenecer a los consejos de administración, directorios, alta gerencia, es estar bastante capacitado sobre esto. Les cuento un suceso que ha pasado aquí en Bolivia que fue muy, muy, muy fuerte, que también viene de la mano de lo que comentaba Javier, es que el banco número 4 o 5 entró en concurso de acreedores, y todos los directores del banco y de la sociedad controladora han sido sentenciados a 3 años de prisión por el mal manejo. Entonces, realmente ahí vemos que hubo mucha vinculación, hubieron créditos vinculados, y realmente fue un descalabro total para el sistema financiero, y todos los directores, aquí en Bolivia le decimos directores, que es lo equivalente al Consejo de Administración en España, fueron declarados culpables y han tenido que responder penalmente, y ahora está en el proceso de responder civilmente al daño ocasionado. Entonces, realmente no es como algo nominal aquí formar parte de un consejo de administración, un directorio, acarrea responsabilidades penales, y existe una ley específica, que es una ley que salió el año 2010, que todo delito, que aquí en Bolivia no tenemos muy desarrollada la responsabilidad penal para la sociedad, para las personas jurídicas. Sin embargo, a través de esa ley ya se incorporó que cuando existe un daño al Estado, la persona jurídica también es responsable. Entonces, no sé si Javier quiere complementar algo más, pero lo que queríamos hacer era una puntualización de cómo se han venido implementando los diferentes lineamientos de buen gobierno corporativo, y les recomiendo que los lineamientos de la CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo, los puedan analizar, leer, porque les va a ser de mucha utilidad, porque en base a eso que salió en 2004 se han ido mejorando. La mayoría de los países de Latinoamérica han ido también implementándolos dentro de sus lineamientos y recomendaciones. Sí, no, yo solamente complementar que efectivamente los lineamientos de la CAF son bastante importantes. Gracias por mencionarlo, Mauricio. También en el caso de los países que hemos logrado acceder a esa lista de países privilegiados que son de la OECD o OCDE,
Chile es uno de los últimos, así que somos los pobres de los ricos, por decir así. También nos impone una serie de obligaciones. En el caso de Chile, en lo que se refiere a delitos económicos, nosotros teníamos una ley que partió con cuatro tipos delictivos por los cuales respondía la persona jurídica y también las personas naturales que gestionan la persona jurídica, que eran básicamente lavado de activos, digamos, cohecho, financiamiento al terrorismo, etcétera, y eso acaba de ser modificado hace un par de años y se ha convertido en una lista de 300 y más delitos que hoy día, desde los ambientales, etcétera, que es necesario. Entonces, todas las empresas hoy día están evaluando y modificando lo que son sus modelos de prevención de delitos y sus matrices de riesgo para efectos de poder ajustar en su respectiva industria qué tipo de exposición tienen, porque el consejo puede responder, o el directorio puede responder lo mismo que el CEO o el gerente de finanzas por una actividad de un trabajador de línea, digamos, que incurre para obtener un negocio, por ejemplo, en una situación de cohecho o genera una amenaza de tipo medioambiental con consecuencias, digamos, que perjudican el medio ambiente, y todo eso genera importantes consecuencias jurídicas. Entonces, yo diría hoy día que cuando uno decide asumir la responsabilidad de convertirse en consejero o director en una empresa, cualquiera sea su tamaño, etcétera, es fundamental, sin perjuicio obviamente de que uno es elegido por tener, y a mí me ha tocado participar en varios directorios, digamos, de empresas de distinta naturaleza. Uno es elegido por el tipo de expertise que tiene y ojalá el directorio tenga distintos conocimientos, no solamente abogados, no solamente ingenieros, no solamente geólogos o lo que sea en la industria, sino que una diversidad en los conocimientos, diversidad en el género, diversidad en las perspectivas de sociedad, ¿no es cierto? También es importante tener una mirada distinta desde el espectro político, ¿no? O desde el entendimiento de la sociedad. Tener conciencia de que en definitiva al asumir ese rol uno está en el fondo teniendo que protegerse y proteger a la empresa para efectos de que ésta pueda navegar en un mundo que es cada vez jurídica y normativamente más complejo y sofisticado. Eso también obtiene que evidentemente los resultados sean resultados desde el punto de vista del negocio y también desde el punto de vista de la sostenibilidad de ese negocio en el marco social y de las comunidades, y de la legitimación de esos negocios, que sea mucho más efectivo y eficiente. Así que, bueno, muchas gracias en todo caso por la invitación a participar y le damos el pase a la siguiente fase de este masterclass. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mauricio. Pues, si os parece, vamos a contar con el testimonio y la opinión de algunos alumnos que han participado en nuestros cursos, concretamente de la última edición que hemos hecho de Women Joining Board. Y quiero dar la bienvenida a esta sesión a Lara Vicente, que es directora de gestión de activos en la Sareb, Fernanda Delgado, profesora asociada de la Universidad IE, y Miguel Venegas, presidente de Valorian. No sé si estáis todos por ahí, si podéis saludar. Sí, estamos los ¿qué tres. tal? Hola, sí, Encantados. estamos. Y bueno, pues si os parece, queríamos haceros a los tres una pregunta muy general, y es ¿qué os motivó, viniendo de sectores tan distintos y teniendo roles tan distintos en vuestros trabajos, qué os motivó para hacer una formación sobre gobierno corporativo? Bueno, pues si os parece, comienzo yo. En mi caso, la motivación venía pues por conocer cuáles son las herramientas para poder influir en las compañías desde las posiciones de alta dirección y desde el punto de vista del consejo, pero una influencia no tanto desde el punto de vista más tradicional, del cumplimiento y rendición de cuentas, lo que comentaba antes Miriam, este comportamiento común del consejo, sino más bien orientado hacia cómo aportar valor desde el punto de vista estratégico y sostenible, ¿no? Que, volviendo otra vez a la referencia de Miriam, hablaba del comportamiento emprendedor o de creador de valor,
que para mí pues obviamente es más interesante y enriquecedor que el primero, ¿no? Pues cómo entender cómo ha evolucionado el gobierno corporativo, cuáles son los best practices y en definitiva pues cómo orientar pues esa influencia desde la alta dirección y cómo hacerlo para maximizar la aportación de valor. Y para eso pues necesitas esos conocimientos y esa formación que el programa pues decía dar y nos ha dado, vaya. O sea, que cumplió tus expectativas, ¿no? Efectivamente. Fernanda. Pues si quieres, es con Miguel, seguro que tú quieres empezar, pero me adelanto. Nada. Bueno, ante Encantado de que todo, te adelantes. muchas gracias por la invitación. Bueno, pues algo que no nos han preguntado y yo me gustaría comentarlo es que siempre, además de la calidad del programa, luego la calidad de tus compañeros y ese networking que se hace es súper importante. Y bueno, yendo específicamente a lo que me motivó, pues fue principalmente la necesidad de entender mejor las etapas de evolución empresarial. Vimos mucho la empresa familiar, que al final el tejido empresarial español está hecho de empresas familiares y contamos además con cada ponente que igual que ha hecho Jontier, pues entra en una profundidad tremenda de cada particularidad. Tuvimos también el honor de conocer desde dentro empresas familiares y bueno, pues vinieron específicamente personas de Barceló, de la empresa Barceló, a contarnos cómo había sido su desarrollo, su internalización desde un poco desde 1900, casi años de guerra civil a nuestros días, ¿no? Y cómo habían sido cada etapa y cómo el Consejo había ido evolucionando a pesar de tener una estructura bueno, pues de miembros del Consejo familiares y bastante complicada. Entonces, la verdad es que lo que me motivó a apuntarme inicialmente fue pues lo que estáis viendo un poco de una visión muy general, pero luego, como también preguntaba, pues la expectativa mejoró con toda esa parte práctica que es fundamental a la hora de cruzarla con la teoría. Bueno, pues ya una vez que tanto Lara como Fernanda han comentado sus motivaciones, que prácticamente son las mismas que las que tuve yo, por añadir algo más de valor, para mí lo crucial son las dos verticales, ¿no? que enfatiza la formación, ¿no? que recibimos, y es la vertical legal y la vertical estratégica. La vertical legal se ha comentado aquí por parte de Ontier y también de Miriam, juega un papel fundamental porque muchos de nosotros somos desconocedores de hasta qué punto estás implicado con las decisiones que tome la empresa, ¿no? Y por lo cual es una formación muy potente en ese área, pero también la estratégica. Es decir, la estratégica es lo que mueve realmente hacia dónde tiene que ir la compañía. Y afortunadamente esos dos verticales en mi caso se han visto más que cubiertas. Estupendo, muchas gracias porque habéis dado una buena visión general. Me gustaría hacer una breve pregunta a cada uno de vosotros en función también un poco de vuestro background y de cómo trabajáis habitualmente. Fernanda, tú tienes un perfil tecnológico. Para un profesional con un background tecnológico, ¿crees que la formación te permite también añadir valor a un gobierno corporativo desde esa perspectiva, desde la perspectiva tecnológica? ¿O crees que eso ya lo tendría cualquier consejo superado? No, totalmente. O sea, al final cuando vienes de un entorno, pues en mi caso multinacional, yo venía de Microsoft y multinacional y tecnológica, pues te das cuenta que una junta directiva en Microsoft no es lo mismo que un consejo de administración, pero sí también al entender esa tipología de consejeros que hay, que os la explicarán, dominicales y demás,
ves que hay ciertos perfiles que sí se pueden valorar y que bueno, pues tienen una añadidura de valor, pero que es fundamental conocer la dinámica y conocer el ecosistema del consejo para realmente poder estar en ese consejo, aunque tu aportación vaya a ser específicamente de tecnología. No sé si me he explicado. Yo encuentro que la respuesta de Fernanda es muy precisa y muy atingente. Yo creo que en el fondo, en un consejo, no existe una formación, digamos, profesional o intelectual o una experiencia previa que sea, que sea, digamos, más relevante. Lo importante es tener una formación intelectual, una inteligencia, ¿no es cierto?, que aporte visiones o que le dé diversidad al pensamiento de ese grupo de personas. En el caso, evidentemente, que alguien que viene del mundo de Microsoft y de la tecnología, que es hoy día precisamente uno de los paradigmas de pensamiento, y evidentemente que el poder aportar esa visión de cómo viene, ¿no? Cómo viene la mano, porque, por ejemplo, en el mundo jurídico hoy día estamos pensando en el cómo enseñamos el derecho y cómo ejercemos el derecho cuando ya la inteligencia artificial está aquí adelante de nosotros y avanzando a una velocidad exponencial. ¿Y qué impactos tiene eso, ¿no? Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, en fin, a que las decisiones finalmente sean replicadas y no sean generadas desde cabezas humanas, sino que desde sistemas tecnológicos. Esa mirada, sin duda, que en un consejo que que tenga, por ejemplo, la estructura la estructura más antigua, ¿no? Como la mencionabas tú, Miriam, la estructura del consejo, de que hay uno que manda, los demás simplemente se someten. Esa estructura queda completamente, va a ser quebrada por una cabeza que viene desde el mundo tecnológico, donde sabe que la cosa funciona de una manera totalmente distinta. También Sí, y tenemos... además se entran como decía antes, casos prácticos y situaciones donde ya no es solo hablar de ciberseguridad o de lo que tiene que tener en cuenta un consejo a la hora de hacer una transformación tecnológica, sino bueno, pues, pues cómo de alguna manera gestionar ese cambio, ¿no? Y cómo es esa relación entre el CIO, el CTO, y cómo, si deben o no deben opinar en un consejo. Todo eso a mí me aportó muchísimo, toda esa parte de cómo un consejo añade consejeros más especializados en tecnología, y esos consejeros especializados en tecnología tienen que saber absolutamente todo lo que pasa en esa compañía, y toda esa información, claro, se la tiene que dar el CIO y el CTO, ¿no? Y cómo es esa gestión de decir, oye, pues voy a proponer una transformación digital, pero aquí hay gente que sabe más de lo que está pasando de lo que sé yo ahora, ¿no? Y entonces, pues a mí toda esa parte me interesó muchísimo. Y con esto También, dejo paso a mis compañeros. sí, no, también un poco alineado con lo que dices de descubriste muchas cosas, pero había algunas personas, por ejemplo, Lara, que ya venían con un conocimiento muy profundo porque su trabajo es gestionar precisamente activos, riesgos y demás. Sin embargo, me gustaría saber, Lara, si el programa te influyó a la hora de comprender esa relación con los stakeholders o sobre la propia gestión de riesgos que tú vienes manejando de forma habitual. ¿Fue algo diferencial? ¿Te ratificó en lo que tú conocías? ¿Qué supuso para ti? Bueno, al final sí que me aportó una visión mucho más amplia de los riesgos. Tomar conciencia de esa visión de creación de valor del consejo, al final te ayuda a posicionarte más cerca del consejo, ¿no? Y de esa manera, sabiendo cuáles son las principales problemáticas, cuál es el best practice desde el punto de vista del consejo, cómo pueden aportar mayor valor, pues te ayuda a, cuando te diriges a ellos,
hablas en un idioma, de forma que tratas de influir también en ellos, hablas en el mismo idioma de los que ya tienen conciencia de este nuevo enfoque, ¿no? Y eso redunda en una mayor eficiencia, porque al final llegas antes a las decisiones. Y en aquellos que no tienen el enfoque, pues oye, eres capaz de influir en ellos para que vayan a ese enfoque de mayor creación de valor. Y al final, en definitiva, entras en un ecosistema, en el ecosistema del buen gobierno corporativo. Entonces, para mí fue tomar conciencia de la relevancia que tiene que cada una de las personas que tienen capacidad para influir en la mejora del buen gobierno corporativo, pues pueden influir en esto, ¿no? Y ya digo, o sea, para mí el tomar conciencia de esa gestión de riesgos del Consejo con un enfoque más amplio desde el punto de vista de incrementar la sostenibilidad y ser consciente de que puedes influir en ello desde un punto de vista de alta dirección y, por supuesto, el día que ocupes el puesto en el Consejo, ¿no? Estupendo. Y la pregunta para Miguel, que también tiene una perspectiva diferente. Tú, Miguel, tratas todos los días con diferentes empresas y con toda la cadena de valor de las empresas. ¿Tú crees que este programa te ha ayudado a desarrollar habilidades que puedan ser útiles para representar a Valorian de forma más estratégica e institucional? Bueno, sin lugar a dudas, al final Valorian está en más de 130 empresas, 22 sectores a nivel de productividad en España y estamos en empresas de 80.000 trabajadores y empresas de 40 trabajadores, ¿no? Es decir, vemos realidades muy, muy distintas y al final te das cuenta en función de la posición que ocupan las distintas figuras de la empresa, juegan unos intereses u otros, ¿no? Y es ahí donde el consejo denota la importancia que tiene para retar al comité de dirección, ¿no? Es decir, te das cuenta cómo ellos y ellas son los que establecen ese propósito, esa visión de lo que la compañía tiene que ser de futuro. Y para eso tiene que estar muy formados, porque al final todo el mundo está sujeto a unas reglas del juego. Y las reglas del juego las puedes ver como un impedimento o las puedes ver como una palanca positiva de diferenciación en función de cómo, en este caso, las acometas y cómo te diferencies y cómo le saques valor. Por eso para nosotros ha sido importante conocer realmente hacia dónde van determinadas decisiones y el porqué de esas decisiones. Porque eso nos permite todavía acompañar mucho más esa estrategia a nivel de empresas y alinear mucho más a las personas trabajadoras con el propósito y con la visión de la empresa. Por eso fue muy importante el hacer la formación, ¿no? Y aquí, desde una perspectiva ya más individual, como persona que ha hecho la formación, te das cuenta de que un consejero, independientemente de la tipología que tenga, tiene que estar mirando por la viabilidad del futuro de la empresa. No puede estar mirando solamente en el corto o medio plazo. Tiene que estar mirando en cómo va a impactar en la tecnología, en cómo va a impactar esas medidas de sostenibilidad, en cómo va a impactar las políticas de otros países porque tu mercado está globalizado. Y es ahí realmente a través de la formación y por la diversificación que tienen los formadores que tenemos en el programa, es lo que te da ese paraguas de conocimiento que afortunadamente lo puedes utilizar a nivel individual, tanto en los comités de dirección como en los consejos de administración. Por lo cual, tanto a mi organización, por lo que represento, pero a mi persona también le ha servido bastante. Sí, esa era un poco la conclusión que quería que luego nos deis todos, desde el punto de vista de compañía, pero también desde el punto de vista de cada uno profesionalmente. ¿Qué le diríais a alguien que está pensando en hacer una formación en consejos como la nuestra? Tanto si quiere dirigir su carrera hacia el consejo como si quiere desarrollar su carrera profesional en la empresa en la que está o en otra empresa, que a lo mejor no es consejero, pero sí está relacionado o con la sostenibilidad o con la transformación o con el desarrollo del talento en sí. ¿Qué le diríais a esas personas? ¿Animaros? ¿No os animéis a hacer una Yo creo que experiencia? sí, yo creo que es muy importante conocer bien lo que es el buen gobierno corporativo,
lo que se puede aportar, cómo maximizar el valor de las compañías desde el punto de vista del rol del consejero, y para ello es importante tener una buena formación y experiencia. El programa sin duda te lo da. Luego hay la segunda parte también es ser consecuente con, con tu propio perfil profesional. Lo apuntaba antes Mauricio Saldaña. O sea, es importante tomar conciencia de las responsabilidades que se asumen y luego de la capacitación y cualificación que se requiere. Entonces, esto no es solo, oye, quiero ser consejero, no. O sea, porque sí. O sea, yo creo que hay que entender muy bien qué es, cómo se maximiza el valor del rol del consejero y luego también pues ver en qué punto estás profesionalmente y si puedes aportar a día de hoy o lo puedes aportar en un futuro, ¿no? Pero la formación es esencial y tomar conciencia. Miguel, Fernanda, ¿algún Fernanda. comentario adicional? Sí, perdonad, es que no sé si se me oye bien porque Sí, de sí. repente veo. Sí, sí, totalmente de acuerdo con Lara. O sea, formarte en gobierno corporativo en cualquier etapa en la que la gente que se lo esté pensando esté ahora. O sea, es posible que haya gente que diga, es que yo podría ser consejero mañana. A mí, por ejemplo, he hablado con distintas entidades, personas, incluso headhunters, porque el programa también pone a tu disposición headhunters, y muchos me comentan, bueno, tú seguirás unos X años a nivel ejecutivo, y dices, bueno, pero nunca se sabe, ¿no? Y es combinable. Y entonces, si lo estáis dudando, yo creo que es fundamental. A mí me gustó mucho la dinámica del... Vaya, ahora sí que se ha ido la voz. Fernanda, no te estamos oyendo ahora. Le Fernanda, no gustó te mucho y lo ha escuchamos. dejado en el aire. No, Y no nos oye tampoco. Parece. no nos escucha. Ni no. Bueno, le pediremos que nos lo escriba. Bueno, sí. Vale, si os parece, bueno, ya que Fernanda la pobre no se está enterando, os comento desde... No se te escucha, Fernanda, no se te ha escuchado nada. No. Y parecía importante lo que decía, porque estaba inspirada, ¿no? ¡Qué rabia! Oye, pues sí, no se me ha sí. oído nada. No, Me voy a sí, conectar con algo el hemos móvil. oído, pero justo cuando nos has dicho que era lo mejor, ahí es donde estás cortado. No, y con esto resumo, perdonar, es que estoy itinerante de un sitio a otro y los wifis no siempre son los mejores. Yo creo que los aquí participantes tienen que ver también ese tema de, oye, qué horarios, y a mí me gustó mucho el formato de que fuera en un mes y medio tener un baño de todo lo que necesitaba ver en un primer momento, ¿no? Para luego potencialmente seguirte formando. Gracias, pues nada. Y ahora Miguel. Bueno, yo por apostillar sobre lo que ha dicho tanto Lara como Fernández y no repetirme, es crucial sobre todo también para aquellas personas que tengan empresas familiares, porque las prepara para escalar la empresa, las prepara para tener un buen gobierno corporativo, evitarles problemas de futuro y hacer una organización mucho más sólida y mucho más profesional. Crucial. ¿Vale? Y ves como compañeras y compañeros que estaban allí estaban viendo de cómo ya iban a implementar toda esa formación dentro de su empresa porque era necesario, porque no es lo mismo tener una compañía de 50 que de 5.000. Y eso te lo va marcando y te lo va pautando el programa. Así que bueno, recomendable tanto si quieres ser consejero independiente como si ya tienes una empresa y quieres formar un consejo muy profesional. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si queréis aportar a alguien o alguien tiene alguna duda que quiera preguntar a cualquiera de los ponentes que hoy han participado. De cualquier manera, estamos, como sabéis, a vuestra disposición para daros respuestas sobre los programas, sobre distintas actividades que vamos realizando. Sabéis que en la Fundación tenemos además un círculo
de altos directivos y consejeros, donde nos gusta tratar estos temas, donde todos los meses hacemos una sesión dedicada al buen gobierno y a los temas que preocupan a directivos y consejeros, y a invitaros a todos a compartir esta grabación, y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Quiero dar de nuevo las gracias y voy de atrás según la última participación, a Miguel, a Fernanda,